Aquí comienza Japonistas Chile, programa de integración cultural donde la música, el anime, la cultura japonesa se tomará los micrófonos de la hoy. Con un diálogo ameno e interesantes invitados, descubriremos cómo estas relaciones han influido y se manifiestan en nuestro país. Japonistas Chile, en Radio Hoy. Seguidores de Japonistas Chile y Japonistas Radio. Es viernes 29 de junio ya, terminando el mes y terminando la primera patita del año ya. Y estamos ya a punto de abrir con julio. Les recuerdo que como todos los viernes estamos iniciando el magazine cultural en Radio Hoy, que inicia ahora mismo a las 5 de la tarde con Japonistas Radio hasta las 6:30 y continúa de 7 a 8:30 de la noche con Entre Viñetas. Así que los invitamos a seguir en la Radio Hoy para ver este bloque magazine cultural de todos los viernes en Radio Hoy con Japonistas Radio y Entre Viñetas. Ahora mismo, en este momento, como se podrán dar cuenta, quien les habla es Constanza Veloso, la coanimadora de este programa, en espera a que se nos una más tarde Pablo Delgado, nuestro querido conductor de siempre, y por supuesto también nuestro invitado que ya va a llegar muy pronto. Antes de empezar con el programa vamos a ir con los anuncios de siempre. ¿Tenemos un anuncio antes primero, Dani, o no? ¿O todavía no? Sí, darle las gracias a nuestro auspiciador. Por supuesto. Para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefiere siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así aseguras la calidad Toyota. Perfecto. Muchas gracias, Dani, por el aviso. Como siempre, agradecemos a Toyota muy cordialmente por su auspicio. Y ahora sí vamos a los anuncios de cada semana. Por supuesto, el primero de todo es el Congreso Alada. No olviden que los días 24, 25 y 26 de abril del 2019, en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales, se llevará a cabo el primer Congreso Nacional Alada en Chile, titulado El Estado del Arte, los estudios de Asia y África en Chile. En esta primera versión del Congreso Nacional de Alada se propone la problemática del estado del arte en la reflexión de los fenómenos de África y Asia, que incorpora las dos siguientes vertientes del trabajo. En primer lugar, el valor de las aportaciones investigativas nacionales y sus contribuciones a los problemas generales sobre Asia y África. Y en segundo lugar, los desafíos y proyecciones sobre los estudios de Asia y África en Chile. Las postulaciones para los simposios están abiertas hasta el 30 de julio de este año 2018 y el envío de ponencias a simposios aceptados es hasta el 31 de octubre de este año 2018. Y para más información ingresen a www.aladachile.com o escribir al correo estudiosasiaafrica@gmail.com. Como sabrán, este anuncio lo hemos estado dando desde hace ya varios programas, porque Alada, que siempre obviamente está pendiente de los estudios japoneses, nos está apoyando, y para todos los amantes de las culturas distintas, de Asia, de África también, esta es una gran oportunidad. Recordamos, como siempre, a todos los que están interesados en el tema, sobre todo a los que se mueven dentro del ámbito académico, que no dejen pasar esta oportunidad. Recordemos que no es solamente Japón, es Asia en general y también África, por lo que es un contexto bastante interesante y que se va a llevar a cabo nada menos que aquí en nuestro país, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Lo tenemos al alcance de la mano, así que a todos los interesados, a toda la gente que es del mundo investigativo, del mundo académico, los invitamos a considerar este congreso. Recuerden que la página para obtener más información es www.aladachile.com y el correo es estudiosasiaafrica@gmail.com. Ya saben que hasta el 30 de julio van a estar disponibles las postulaciones, así que no esperen más y postulen a todos los que estén interesados. Seguimos en más anuncios y no olviden también que en el Museo Nacional de Bellas Artes se está llevando a cabo la exposición Mundo Flotante del periodo Edo. En un ratito más va a llegar Paulo con los libros para mostrárselos de nuevo, pero no olvidemos que esta exposición está abierta desde el 25 de mayo de este año
tuvo una gran concurrencia en su inauguración, en la que Japonistas estuvo presente, como ya hemos anunciado. Y esta exposición va a estar abierta hasta el 5 de agosto de este año. Ya queda poquito, queda prácticamente un mes, poquito más de un mes. Así que vayan, no se lo pierdan. Esta exposición cuenta con la renovación, la vuelta al aire, por así decirlo, de piezas que estuvieron guardadas en el museo durante 9 décadas, traídas por Luisa Lynch en sus viajes a Japón, y piezas que estuvieron, ¿no es cierto?, guardadas en el museo, y que en esta fecha, en conmemoración a todo lo que han sido los 120 años de relaciones entre Chile y Japón, se ha hecho esta exposición, obviamente en base al mundo flotante. Para adelante, Diego, pasa nomás. Y va a estar abierta hasta el 5 de agosto de este año, así que no se la pierdan en los fines de semana, en las tardes, cuando tengan tiempo, una muy buena exposición. Y más tarde se viene un anuncio de sorteo con respecto también a esta invitación, así que estén pendientes de eso. Anunciamos desde ya, por cierto, para quienes se lo estén preguntando, que nuestro animador, Paulo Delgado, está un poco atrasado por problemas de metro. En este mismo momento hay un problema en línea 5. Así, exactamente, aquí se nos unió... Hola a todos. Sí. Yo también tuve problemas. Acabamos de recibir a nuestro invitado, que también estaba con problemas en línea 5, que es... Oh, sí, el incidente de siempre. Bueno, la gente ya... Sí, la gente, el público seguramente ya lo presume que pudo haber pasado, un problema típico que ocurre en el metro. Por lo tanto, Paulo está atrasado por eso. Diego, que no se nos unió afortunadamente recién, ya llegó. También, pero ya esperemos que pronto va a llegar Paulo. El invitado de hoy es Diego Troncoso, que ya lo conocen, psicólogo de la Universidad Diego Portales, y que ya ha estado aquí en al menos 3 ocasiones, ¿no, Diego? Sí, 2 por psicología y 1 por música. Perfecto. Y en el capítulo de hoy, si no me equivoco, también tenemos un tema de... Tercera parte de psicología, perfecto. Sí. Buenísimo. Así que vamos a iniciar, vamos a esperar a Paulo. Paulo se nos va a unir eventualmente en un ratito más. Así que vamos a iniciar con eso. Recuerdo también que mañana, sábado 30, es la GastroFest, donde va a haber comida. Es un evento de comida japonesa, así que muy recomendado. Búsquenlo en Facebook, en su fanpage, para los que se interesan también puedan ir para allá. Y ahora sí, entramos de lleno al programa de hoy. ¿Cómo estás, Diego? Además del Muy bien. El evento en el metro. Era más que nada traer algunos materiales nuevos, pero también terminar lo que había traído las otras ocasiones con el tiempo perfecto. Para exponer. Y no sé, si quieres puedes preguntar o quizás podríamos hacer algún resumen general. La verdad es que un resumen, lo que podríamos hacer es retomar un poco de lo de antes, porque la verdad es que yo no alcancé a estar cuando tú viniste las 2 primeras veces por psicología, así que la verdad es que, y bueno, también para los espectadores de ahora, que son más ahora, para que se pongan al día también con eso, para que puedan, no sé, estar al tanto. Vamos a hacer un pequeño cambio de apuesto también, para que pueda verse en la cámara, además, Diego, también. ¿Ahí sí? Sí, creo que ahí sí se escucha, ¿no? ¿Estamos, Dani? Ya. Perfecto. Entonces ahora te pediría entonces que retomáramos un poco qué fue lo que conversaron con Paulo en los 2 programas anteriores. Fueron 2 programas distintos, pero a lo mejor similares, que seguían una misma línea, ¿no? Bueno, lo más importante que era... En la primera programa el otro coanimador persistentemente preguntaba mucho si hay psicología japonesa, si hay una psicología que sea únicamente japonesa, y la respuesta era no, tajantemente no, hay que ver la psicología en cuanto al mundo globalizado. Perfecto. Sí, la psicología entró en Japón desde la era de Meiji, cuando se abrió al mundo del mercado, al mundo de la ciencia o del conocimiento, y envían a personas a irse ya sea a Estados Unidos o Europa, a aprender ciertas ciencias que están haciendo los occidentales y cómo podemos igualarnos a sus oficios, profesiones, etcétera. Y entre ese mismo periodo, entre otras muchas profesiones más, entre ellas estaba la psicología.
que es una mezcla entre que viene desde una corriente más filosófica, viene de una corriente de la medicina, también de una corriente de experimento, experimentar con la conciencia, con las asociaciones, con ratones incluso. Entonces eso se fue gestando también para Japón de una manera más tardía. Perfecto. Entonces, lo que sí podemos ver como una diferencia era que mencionaba así de a poco, que creo que hoy podría ahondar más, es el tema de que efectivamente China y Japón no son psicologías similares. Ah, perfecto. Aún teniendo una base oriental, podemos ver que Japón precisamente tiene un alcance más occidental, ¿sí? De lo que es Europa, Estados Unidos. En cambio, China no, quedándose ahora último en un aislamiento. Me refiero, la psicología china bebió de la mano de la psicología rusa, que a su vez bebió de la mano de la europea. Pero lo más importante aquí es señalar que la psicología china bebió de la Unión Soviética precisamente. Yeah, o sea, cuando recién estaba Rusia, en la época de los zaristas, aprendiendo psicología de Europa, llegó la revolución en 1917 y rápidamente todo el pensamiento marxista y la ideología de lo que es ser una persona o que es ser normal o normal, la psicología soviética tomó una forma propia. Y esa fue la forma en que cuando la revolución de Mao en el 49, el 49, fue moldeado a semejanza de la psicología soviética. Entonces podemos decir que China ahora, hoy en día, podemos pensar que tiene una psicología más particularmente más propia, dado que la Unión Soviética ya no existe. Entonces, eso más que nada, que hay una distinción ahí entre China y Japón. Entonces podemos partir por concluir que China y Japón no están unidos tampoco por, digamos, psicológicamente, que toman rumbos distintos. Ahora pensando un poco, no sé si tendrá mucho que ver o si Pablo te lo habrá comentado en los anteriores programas, pero ¿influye en algo el tema del sintoísmo, por ejemplo, en Japón? ¿Es parte de lo que llega a componer lo que para ellos es su psicología o lo que podemos entender como la psicología de ellos? No mucho, la verdad. O sea, es más que nada, hay una cierta diferencia entre religión o filosofía, digámoslo así, con la psicología. Entra mucho el arraigo más experimental. Sí podemos ver aquí más adelante, quizá hay algunos como conceptos como la energía, el chi, digamos. Perfecto. Que pueden, digamos, tomar influencia tanto en la psiquiatría o en la psiquiatría china o japonesa respecto a cómo ciertas cosas quedan estancadas en el cuerpo. Perfecto. Y que podían provocar enfermedad. Entonces, claro, de alguna manera hay influencia, pero del confucianismo así como previamente tal, no sé si pudiésemos ver muchas como luces desde ahí. Y cuéntanos entonces, un poco para resumir un poco, ¿qué nos traes para hoy en el tema de psicología específicamente hablando? ¿O qué temas en particular? Bueno, hay harto material, veo acá. Sí, de momento señalar los diagnósticos que se usan todavía hoy en Oriente. Perfecto. Porque están los manuales de psiquiatría occidentales, que son los famosos DSM o el CIE, en su versión 10 ahora, que no usan los mismos términos o las mismas maneras de... Eso lo vimos en el programa anterior, en el segundo, que hablamos de que el concepto de esquizofrenia ya no es empleado en Japón. Esquizofrenia es un término que suena para ellos muy, digámoslo así, peyorativo. Entonces, desde el año 2005 se cambió la palabra a mente escindida, usando otras formas de hablarlo. Perfecto. Y en ese aspecto, eso, ver los distintos diagnósticos que hay, ver algo de cierta actualidad sobre Japón y ver un poco la historia de Oriente en general, tomando a China y a la Unión Soviética. Perfecto. Para hablar un poco de cómo la psiquiatría o la idea de salud mental está permeada por factores sociodemográficos particulares. Perfecto. ¿Te parecería partir por eso? Que se ve un poco más como iniciático, por así decirlo. Claro, sí, ningún problema. Partamos por ahí entonces. Partamos por ahí. Bueno, tal como dije en el primer programa, postular de psicología japonesa propiamente tal es parcializar o reducir un aspecto crucial
que es la globalización, no se puede comprender la psicología de Japón si en primer lugar no tomamos en cuenta el legado globalizado que implica. Por tal razón, parcializar una psicología, simplificándola como psicología japonesa, es no entender el proceso histórico en su desarrollo. Dicho eso como introducción, Perfecto. entremos ahora al tema de China. Bueno, hay documentos que hablan de que hubo un abuso masivo con fines políticos durante el liderazgo de Mao Zedong, durante el cual millones de personas habían sido declaradas mentalmente enfermas. Wow. Todo aquello tenía una connotación política, al menos para el 15% de todos los casos psiquiátricos que habían allá en China. Y de ese 15%, solo a inicio de la década del 1900, las cifras habían descendido al 5%. ¿Cuál es un poco la causa de este tipo de enfermedades? Mencionabas que tiene que ver un poco con político. Sí. ¿Hay detalles sobre eso? Sí. ¿O razones? Sí. Tiene mucho que ver con, como mencioné al inicio, con el legado de la, digámoslo así, la Unión Soviética, que China básicamente imitó las prácticas punitivas, coercitivas de la psiquiatría o de lo que uno entiende por salud mental allá. Entonces, en China la estructura psiquiátrica en gran medida era idéntica a la Unión Soviética. Bueno, hay un instituto muy famoso donde se hacían experimentos y torturas en la psiquiatría, que era el Instituto de Servix en Moscú, en donde estos psiquiatras visitaron Beijing en 1957 para ayudar a sus hermanos chinos, digámoslo así. Y claro, ahí está todo el tema de cómo aprendieron el tema de que hay algo también que puede ser similar con Japón, que lo leí en el primer programa, era el tema del encierro, el encerrar a los encerrar a los pacientes, pero por un tema de la vergüenza que da, por el qué dirán los demás, algo muy propio de Japón. Es que de hecho eso pasa, bueno, como tú lo decías, no solamente en China, sino que es también algo occidental. Y creo, metiendo un poco la cuchara en el tema psicológico, que no es el mío, pero es algo que pasa incluso hasta el día de hoy, que todo lo que se considera enfermedad mental se lo considera una rareza, y en lugar de tratarse, pienso, sobre todo en esa época, se aislaba, se tomaba al sujeto y se le aislaba en ciertos lugares. Exactamente. Un psicólogo, que algunos creen que es un filósofo, pero no, un psicólogo, Michel Foucault, un psicólogo, hablaba de que en una cierta época se excluía a los leprosos, en la Edad Media, y a medida que entrando a la Edad Moderna la enfermedad de la lepra iba bajando, los que se llamaban en esa época los leprosarios, instituciones, organizaciones que aislaban a las personas y los cautivaban en un aislado, ese lugar lo tomó justamente la salud mental, la patologicalización. Entonces esa es una de las tesis como historiográficas que desarrolló Foucault. Y es un tema que atañe a todo el mundo, digámoslo así, transculturalmente, el tema de qué hacemos con los locos, qué hacemos con los que no se adaptan, qué hacemos con ciertos riesgos de cierta violencia o también cierta como molestia estética que pueden haber también. Exactamente, es que no es tratarlos básicamente, de alguna manera es aislarlos, es tomar eso que no nos gusta o que no se amolda y tratar de mandarlo un poco al lado oscuro, por así decirlo, y tratar de quitarlo del plano social. Exactamente, y comprendiendo el caso de Japón que hablé en el primer programa, de este aislamiento, en el caso de China también jugaba lo mismo como la Unión Soviética, pero ya con el tema más como de la ideología política, o sea... Básicamente, si tú no crees en la revolución socialista soviética, estás loco. Ya. Estás loco. Totalmente radical. Claro, y se construyeron ad hoc diagnósticos psiquiátricos que avalaban esa misma manera de... Increíble. Así como hace como no mucho, todavía se patologizaba la conducta homosexual por un fin ideológico, político más que científico. De la misma manera estaba metido el tema de la ideología marxista o burguesa. ¿Y qué pasa con eso en China actualmente? Bueno, me imagino que han habido cambios, pero
de repente hay cosas que perduran o maneras de juzgar o de tratar ciertos temas. ¿Qué pasa con la psicología ya en China en comparación a eso que nos acabas de contar? Bueno, justamente la salud mental soviética o rusa después de la caída del bloque comunista cambió su enfoque, su perspectiva respecto a cómo tratar a los pacientes, pero China no. Ya. China mantuvo aquello. Claro está que ellos tienen su propio manual de psiquiatría, que es el CCDM, si mal no estoy con la sigla. Y ahí en esto hay trastornos que se usan en Occidente como en China y otros que no, entonces tiene su propia funcionalidad. Bueno, datos duros respecto a hoy actualmente sobre que tantas personas están encerradas por problemas políticos en China, no los hay. O sea, Ya. son temas que... Digamos algo que está cerrado para ellos, exclusivamente para Claro. ellos, ¿no? Por ejemplo, incluso podría ser interesante analizar o estudiar cómo era la psicología o la psiquiatría o la salud mental misma en Norcorea. Claro. Sí, pero de eso nada se sabe porque sabemos toda la ayuda que tuvo Norcorea hasta hoy con China, pero también la ayuda que tuvo Norcorea con el tema de la Unión Soviética, y no hay que ser ningún detective para dar cuenta de que lo más probable, o si no seguro, era que estaba bañada por este tema de una psicología causada por fines políticos. Exactamente. Y para dar un ejemplo que di en el primer programa respecto a los fines políticos, podemos ver en cosas tan cotidianas como el tema de las armas en Estados Unidos, en donde el tema de quién es responsable por el tema de los tiroteos, las matanzas masivas por las armas, se lleva a todo un plano individualista, un plano de responsabilidad personal, particular de un sujeto individuo. En este caso no toman en cuenta las variables socioculturales del tráfico de armas, de todo el soborno que hay detrás de los partidos políticos por el tema de estas empresas que manejan millones de dólares en armas. No es un tema cultural que se debe manejar, es un tema particular de cada persona. Una cosa muy individualista que contrasta mucho con el tema japonés. Entonces podemos ver que la psicología norteamericana sigue muy bien el planteamiento de Trump. No puedo generalizar toda la psicología norteamericana, Claro, pero pero- sí hay un, Sí. hay un nivel de que señala eso. Perfecto. Entonces, o incluso en Chile, el tema polémico, para algunos otros no, el tema del que mencioné la primera programa, el tema del déficit atencional. Ya. Para que un niño no preste atención pueden ser un montón de variables, desde Claro. problemas familiares, bullying, desmotivación, problemas con el profesor, pero se centra netamente en el tema atencional y no hay nada más individualista que enfocarlo todo, el conjunto complejo de factores a la Claro. atención, totalmente individual. Entonces ya hay un fin político, o sea, entender que la psicología no excluye la política, o sea, las teorías psicológicas todas y cada una de ellas siempre van a estar entretejidas por arraigos éticos. Por ejemplo, Exactamente. lo que postuló Freud, más que una versión teórica de las cosas, era una versión ética de las cosas. Freud decía, Sí. si queremos ayudar a los pacientes solamente para el caso superficial de quitarles las conductas sintomatológicas, si preguntarnos para quién es un problema, si para la sociedad o para el individuo, si queremos quitar una patología o una conducta que nos parezca errática, sigamos con la hipnosis. Claro. En cambio, Freud postulaba un método de asociación libre respetando las propias resistencias del paciente de querer o no curarse, dado que el síntoma tiene una ganancia secundaria para desenvolverse en su vida. Entonces, Exactamente. hasta desde lo más micro hasta lo más macro, estas cosas permean en la psicología. Exactamente. Sobre todo de quién es normal, quién es anormal. En eso podemos ver muchas tesis de Michel Foucault detrás, digamos. ¿Qué pasa entonces ahora con Japón? Yéndonos un poquito más a lo japonés que nos querías contar hoy día. Sí, o sea, que estábamos con lo de China, pero con lo de Sí, no, Japón hay todo un tema hay todo un tema con las camas en Japón, dado que la población de adultos mayores está aumentando. Entonces el gobierno trata de, sí, tenemos que ayudar a los pacientes con enfermedades psiquiátricas y tener Claro. ciertas camas, pero al mismo tiempo está toda
la geriatría, la población más agentada, y por lo general se prefiere dar dinero o gastos fiscales a los pacientes adultos mayores. Es un tema bastante interesante, pero vamos a seguir con él después de esta primera pausa musical, ¿verdad, Dani? Así es. Antes de la pausa, asegúrate que tu Toyota sea siempre un Toyota. Usa solo repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota, porque solo tu Toyota tiene calidad Toyota. Perfecto, agradecemos como siempre a Toyota por la 1 hora y media de Japonistas Radio aquí en Radio Hoy, perdón. Y ahora sí nos vamos a la pausa comercial. Ya niños, llegamos. Que les vaya súper en el colegio. ¡Uy, menos mal! ¡Qué suerte! ¡Llegué justo al primer recreo! Para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefiere siempre repuestos legítimos y servicio técnico autorizado Toyota. Japonistas Radio. Estamos de vuelta ya con la segunda parte de Japonistas Radio. Son las 5:20 para las 6 de la tarde exactamente. Nos encontramos con Diego Troncoso, psicólogo de la Universidad Diego Portales de Chile. Y estamos hablando acerca de la psicología oriental principalmente, y estamos hablando acerca de la psicología en China. Terminemos un poquito esa idea de que estábamos hablando, Diego. Pero antes de seguir con eso, tenemos un anuncio importante, muy importante, que nos va a dar Dani. Adelante, Dani. Evítate malos ratos y problemas. Asegúrate de usar siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así tu Toyota seguirá siendo siempre un Toyota. Muchas gracias, Dani. Como siempre, agradecemos a Toyota por permitirnos esta 1 hora y media de Japonistas Radio. Y ahora sí, Diego, continuemos con el tema, incluso para finalizar un poquito este tema que hablamos acerca de la psicología en China. Claro, para terminar un poco, como mencioné al comienzo del programa, la influencia comunista o soviética que tomó el curso. Un alcance también que me faltó decir, que también tiene que ver mucho con Cuba, es el tema de la educación y el tema colectivista que tiene la psicología. Paradójicamente, Japón y China son bien colectivistas en su forma psicológica de ser, pero la Unión Soviética con un armazón, digamos, socialista, y también China después mantiene esa colectividad. Por ejemplo, un psicólogo muy reconocido, un psicólogo soviético que estudió en Europa, Vygotsky, todas estas formas educativas que en Chile no existen, porque Chile está muy atrasado, primitivo. En grandes rasgos, existe la psicología educacional, o la psicopedagogía, o la pedagogía a secas, en donde al alumno se le premia, se le castiga, o al alumno se le invita a reflexionar y construir sus propias reflexiones. Y por el otro lado está el tema de que los propios alumnos se potencian entre ellos para desarrollar sus propias zonas de desarrollo próximo. Estoy hablando del mítico Vygotsky, que es un psicólogo soviético muy importante, que fue el creador de la pedagogía. Piaget también estudió en Rusia, en la Unión Soviética, Piaget, pero Piaget es o sea, entre Freud y Piaget yo no sé quién es mejor, son grandes maestros. Y Vygotsky fue quien creó el sistema educativo cubano, que es un modelo mundial, ¿sí? Un modelo mundial que lo mantiene China. Bueno, entonces en este sentido hay todo un tema de patologizar las cosas en cuestión desde esa mirada, ¿sí? No tanto como lo hablamos, del ejemplo del comienzo de Trump, o de las armas, no, este es un problema. No podemos prohibir un poco las armas porque un par de personas estén asesinando limpiamente a medio mundo. Entonces, en ese sentido, no es el caso de lo que estamos hablando aquí con el tema más oriental, de Oriente. Bueno, como les mencionaba, la forma de diagnosticar los tratamientos no fueron muy distintos en China de la Unión Soviética. Claro. La diferencia era que los soviéticos preferían el término la esquizofrenia lenta,
para reprimir o manipular a las oposiciones políticas. En cambio, en China frecuentan dividir los diagnósticos como de paranoia o esquizofrenia paranoide, que incluso es más similar al modelo occidental. El tratamiento era involuntario, con neurolépticos, se torturaba y todo para romper la voluntad de la víctima, sobre todo si eran fines políticos. Muy, muy similar a lo que ocurrió también en Occidente en general, sobre todo en esa época, en que básicamente no existía una comprensión de esto como una enfermedad, sino que como un problema más que mal. Era un problema. Eso había que ocultar o erradicar de alguna manera, o tratar de compensar. Claro, eso ya desde los años 30, por ejemplo en Inglaterra, en 1930, se crearon nuevas leyes sociales para mejor trato a los enfermos, que no sean obligatorias los encierros. En cambio, en Japón eso llegó recién en el año 1987. Se hizo una ley en el ministerio. Eso es algo importante que señalé en los programas, era que la salud mental en Japón está corrompida, digámoslo así, por los privados. Lo mismo, si quieren un ejemplo, veamos Chile. O Sename, si quieren, donde los privados llevan las leyes a su favor para lucrar, sin preocuparse por un efecto social. Entonces, demoró mucho tiempo en que se hiciese cuidados médicos, psiquiátricos más acorde a los derechos humanos actuales. Y este es el caso de Japón, que en China todavía no han llegado ahí aún a tratados más internacionales. Bueno, y continuando, uno de los tratamientos que usaban, que era neuroléptico o farmacología, digámoslo así, farmacología muy entre comillas, ¿sí? Es el fármaco solfosinum o solfocin, que es una droga farmacéutica que causa una reacción pirógena, elevación de la temperatura corporal y dolor severo. La solfosinum o sulfocin es una solución que mantiene elementos de azufre en aceite de... para que dar más detalles, pero es una inyección. ¿Cuál es el propósito de por ejemplo, este fármaco en este caso? El propósito se usaba para el tratamiento de incluso de enfermedades cuando la sífilis estaba cuando la enfermedad de la sífilis estaba muy agudizada, habían problemas cerebrales, digámoslo así. Se usaba para evitar aquello y para el alcoholismo y para enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Como inducir un sopor, inducir un aplanamiento, como hicimos acá en Chile, a planchar al paciente. Planchar es como la palabra para dejarlo medio atontado para que no sea productivo en asociaciones más delirantes. Eso es algo que suele pasar mucho, suele pasar incluso aquí en... El déficit atencional pasa mucho también. Yo recuerdo que una vez tomé un remedio también, no recuerdo el nombre, y me dejaba pegada, por así decirlo. Y creo que eso es algo que se usa mucho, es para concentración, para que no piense tanto, para que se desestrese. Es un tipo de fármaco que yo creo que es como la noción de que si el paciente está adormecido o atontado no va a hacer nada, lo que finalmente también constituye una manera política de querer ver la vida y de querer manejar justamente la población. Claro, desde un modelo psicoanalítico podríamos pensar que todos reprimimos ciertas cosas desagradables, reprimimos ciertas ideas que nos obstaculizan para dar un cierto rendimiento, y hay veces que nuestras propias defensas o mecanismos defensivos no dan abasto y surge la angustia, surge la ansiedad, y el antidepresivo o el ansiolítico surge como un represor extra, como una muletilla, un artilugio para reprimir más. Entonces, en ese sentido, aquieta más el cerebro o las asociaciones, en un sentido químico, ¿sí? Entonces, se usaba para eso ya, y los beneficios reales eran discutibles en la psiquiatría, y fue ampliamente usado debido a su acción extremadamente dolorosa, que duraba varias horas, incluso de 2 a 3 días, como un castigo para los pacientes psiquiátricos, como un abuso más de la político de la psiquiatría. Increíble. Sí, la sulfacina simbolizaba en esa época lo punitivo, lo coercitivo de la Unión Soviética. Hay un concepto muy interesante de la Unión Soviética que también se usaba en China con otro nombre, pero era el tema de la esquizofrenia lenta. Eso te iba a preguntar justamente, me quedó
Sí, la esquizofrenia lenta, básicamente, yo veo una persona que no tiene ningún síntoma esquizofrénico, delirios, alucinaciones, pero por ciertos indicadores preesquizofrénicos, por llamarlo de una manera, yo digo que él va a tener una esquizofrenia a largo plazo. O sea, yo predigo en el tiempo que vas a tener una esquizofrenia antes que tú la tengas. ¿Eso a causa de síntomas pequeños o...? No, o sea, ojalá fuese así en esa época, pero ni siquiera. Hay un tipo que tiene ideas burguesas, por así decir, ese tipo se va a volver loco. Pero el fin objetivo era mentalmente enjuiciarlos y encerrarlos y despojarlos de todos sus derechos humanos básicos porque su salud mental no está en sus cabales, digamos. Entonces se usaba mucho el término esquizofrenia lenta. Entonces la gran mayoría, si no todos los pacientes que eran encerrados en los psiquiátricos, como decía, al menos el 15% de los pacientes en China eran encerrados por esas razones políticas, era con el diagnóstico que se usaba mucho en la Unión Soviética de esquizofrenia lenta. Entonces es como, no, yo sé que tú no tienes esquizofrenia, no tienes síntomas de delirio, de alucinaciones, pero los vas a tener. Claro. ¿A juicio de qué? De nada. O sea, es un diagnóstico que no existe. Y que incluso hasta hoy en día, en Rusia hasta hoy en día, se sigue pensando de que se debiese seguir usando. Porque es todo un tema también de la prevención en la salud mental, de cuando ciertos indicadores dan luz a que eso pudiese ser algo que despierte o gatille una psicosis. Eso es bastante grave porque por lo que entiendo esto escapa ya un poco acerca de lo que es el tema salud propiamente tal, que también obviamente siempre tiene relación con otros temas, todo tiene relación con el tema político, entendiendo lo de la población, pero esto es más una manera de prevenir o de asegurarse que la población no se va a escapar de las manos, por así decirlo, del paradigma establecido. Exactamente. Entonces no escapa de eso y es muy interesante y es terrible a la vez darse cuenta que incluso la psicología, en este caso la psicología, digamos la salud mental, está o estuvo y yo creo que sigue estando de alguna manera a merced de eso. Todavía, o sea, Todavía podemos yo verlo creo que- en menor escala, en menor intensidad, si que lo queremos llamar, pero el tema del déficit atencional es un ejemplo más. Incluso la propia depresión también. La depresión. O sea, ver la parte por el todo. O sea, esta persona tiene ansiedad. Ya, démosle pastillas para reprimir más aquellas emociones. Bueno, pero podemos explorar las causas, los orígenes, la complejidad, o incluso denunciar el propio sistema laboral que está en juego. Por ejemplo, ahora en Japón se está discutiendo mucho de patologizar, por ejemplo, en Japón la adicción a los videojuegos. Ya. Y uno entiende, claro, ¿por qué? Porque, bueno, la adicción a los videojuegos provoca síntomas tales como comer mal y dormir mal. Y uno dice, qué interesante, es una patología, tenemos que acudir, pero ¿y el trabajo extenuante en Japón? Claro. ¿No provoca los mismos síntomas de trastorno de sueño y mala condición de alimento? O incluso Exactamente. peores, como quiebres familiares. Exactamente. Entonces hay todo un tema en que la psiquiatría o la psicología en general evita patologizar ciertas conductas laborales, propiciándolas como ejemplares, Sí. hacer jornadas extra, sobre todo en Japón, no ir a la actividad de sus propios hijos porque hace tiempo trabajando, pero eso no se diagnostica. Claro, se echa la culpa, digamos, al otro extremo y no se da la responsabilidad a aquello que también lo está causando, que es lo que ellos defienden, por así decirlo. Claro, exactamente. Entonces la psicología y la psiquiatría, como yo dije desde un comienzo, siempre está premiado injertos de lo ético. Sí. Entonces no es al azar la cuestión. Yo creo que hoy en día estamos de hecho en un contexto en que podemos incluso cuestionar qué es enfermedad o no. Yo creo que eso también es un tema. ¿Qué cosas son enfermedad o no? Pasa mucho, me estaba acordando, ahora se me vino el ejemplo. El síndrome de Asperger, por ejemplo. Sí. Que hay mucha gente que dice, yo tengo síndrome de Asperger, o todo el mundo de repente O incluso tiene el síndrome de con la serie esta de Big Bang Theory Claro. se está romantizando, se está haciéndose una estética Una de los parodia, Asperger. claro, exactamente, sí. Cuando no es así, entonces también discutir qué es una enfermedad o no, cuando empieza la Sí. patología o no, es un tema que yo creo que es bien delicado porque finalmente va por épocas. Va por épocas, así como lo fue en su momento la histeria, Claro. que se conducía todo a elementos más sexuales, después se descubrió y Freud también se autocriticó aquello, porque todos creen Claro. que Freud se quedó pegado a lo sexual y no es verdad. No, no es Al verdad. comienzo Freud dijo eso porque era algo de la época, creer que las enfermedades sexuales tenían que ver con patología mental. Algunas, muchas sí, muchísimas diría yo.
Pero bueno, más allá de eso, bueno, los efectos que eso provoca en las personas también, y cómo los discursos que tienen entre la misma población, no, deberías tomarte este remedio, deberías ir a un profesional, y la psicología y la psiquiatría tiene esa responsabilidad. Sí. Bueno, y volviendo con lo de China, en el año 2000, organizaciones de derechos humanos acusó a China de encerrar a miembros disidentes, incluso a sus familiares, en hospitales mentales, de las cuales China se negaba a ese acceso para mostrar en qué condiciones ellos se encontraban. Y un alcance respecto de que si es que enfermedad o no. Yo no soy alguien anticientífico o alguien antiempírico o alguien que esté contra la ciencia, no, o sea, podemos hacer una comparación estadística y decir que hay niños con menor o mayor atención, sí. Que se deba a algún problema neurológico, también. Incluso por efectos de las tiroides también puede causar un efecto de que uno no se concentre. Sí. El tema está en ¿para quién es el problema? ¿Quién es responsable y qué fin eso tendrá en la comunidad social? Eso es lo que yo trato de hablar. No se trata de que la depresión no exista. No digo que la esquizofrenia no exista. No, existe. Empíricamente, científicamente, existe alguien que alucina y alguien que no alucina más allá de los sueños, ¿sí? O que delire más allá de los sueños. Eso es muy interesante, ¿sí? Porque para Freud, delirar y alucinar en los sueños es en los sueños, ese núcleo psicótico que todos tenemos, dirían algunos. Entonces, es ver por qué lo diferente causa un problema. Es más que nada eso. O sea, los Asperger sí existe, personas que se enfocan en un tema monótonamente y no salen de ahí y son personas más aisladas. Claro, pero ¿por qué nombrarlo como algo? Sí. ¿Por qué la necesidad de etiquetarlo, rotularlo como algo y después que ese nombre circule por los pedagogos, que ese nombre circule por los psicólogos, los psiquiatras, Sí. y se empiezan a hacer y a adueñarse no solo de un tratamiento, sino de la vida de la persona que está ahí en juego, sin Exactamente. preocuparse de dónde se origina? Es un tema sumamente importante y voy a meter también un poco en la cuchara en un tema que no es propiamente mío, que es la medicina en general. Generalmente la medicina, ya referida básicamente al cuerpo físico, suele tener en menor medida este problema, porque claro, si una persona la diagnostican con cáncer, y eso pasa, vivimos en una sociedad en que dos de las enfermedades más comunes son o un ataque cardíaco o el cáncer, por ejemplo, que son resultado, digamos, de la forma en que vivimos, de las cosas que comemos, de lo que respiramos, de la forma en que nos movemos diariamente. Pero incluso en la medicina en general podríamos llegar a preguntarnos qué es normal o no. Y eso psicológicamente requiere aún más cuidado, lo que tú decías. ¿Por qué esto tiene que tener una etiqueta? ¿Dónde está lo que es normal y lo que es no? ¿Por qué una persona que es introvertida tiene que ser un Asperger? ¿Por qué una persona que piensa distinta tiene que tener una etiqueta? Lo mismo que pasa con la homosexualidad, de hecho. Nuevamente, ¿dónde está lo normal y lo que no es normal? Si todo va cambiando durante las épocas. ¿Y por qué poner etiquetas a todos? Claro, lo normal y lo normal se ve a elementos estadísticos que causen problemas a largo plazo a la comunidad que está. O sea, incluso es interesante porque cuando se habla de un sujeto normal, estadísticamente no existe. Exactamente. Un sujeto normal que tenga buenos mecanismos de defensa, que se adapte, que sea flexible, que tenga un control de impulso, eso en psicología psiquiátrica yo no estoy de acuerdo con, pero se usa el elemento persona normal. Claro, pero la persona normal no es la mayoría, incluso una minoría. Entonces podemos decir que si en un mundo de un día para otro el 50% de la población mundial es esquizofrénica, o el 90% de la población mundial es esquizofrénica, eso va a seguir siendo normal o anormal. Claro. Pero da lo mismo si es normal o anormal, la idea es que es diferente solamente, partir que es diferente y de ahí entender y poder empatizar. Exactamente. Bueno, para terminar el tema de China, hay ciertos como trastornos, por ejemplo trastornos nerviosos que en China que se expresan con los problemas, hay mucha expresión somática y emocional, entonces ellos se enfocan mucho en denominar factores corporales somáticos para el momento de referirse a las emociones, muy distinto a los modelos más occidentales duros que se enfocan más en las moléculas de las neuronas. Claro. Sí, entonces ellos en China se enfocan en la enfermedad mental, físico-mental, digámoslo así, desde una base de la disarmonía de los órganos vitales, o un desequilibrio del chi. Ya. En donde, por ejemplo, claro,
si yo tengo un cáncer o alguna afección pulmonar, se deberá a alguna alteración del órgano, Claro. que hubo un desequilibrio, Claro. ¿sí? Entonces esa idea, más allá si es científica o no, yo diría que no es muy científica, pero más allá de eso, es una forma en que digo cómo ellos se pueden ordenar para el momento de cómo sobrellevar un tratamiento en comunidad. Hay algunos diagnósticos que se usan en China que se llama, por ejemplo, que no están en Occidente, se llama ¿Ya? el síndrome de retracción coro o genital, que es un síndrome específico en los cultivos del sudeste asiático, en el cual el paciente tiene una creencia abrumadora que sus genitales se están reduciendo y desaparecerán. Wow. En eso se pone un gran énfasis cultural en el equilibrio y en la fertilidad en la reproducción. O sea, el tema de la fertilidad, veremos más adelante, el tema de ser fértil es un tema de salud. O sea, no tan solo es salud trabajar, sino es tan importante como para la salud estar alguien sano para procrear. Exactamente. Que también podemos darle una lectura ideológica ahí detrás también. Hay un tema en eso en China, de hecho. Hay un tema ahí Sí. incluso. Entonces hay que entender que ciertos diagnósticos mentales reflejan lo que la comunidad patologiza. Por ejemplo, no es lo mismo un parálisis del brazo de una histérica en donde la mirada la tocó. O sea, expresiones tan poéticas de me tocó con la mirada en la histeria, en la conversión corporal de la histeria se hace literal. Claro. No es metáfora, me tocó con la mirada y se paraliza el brazo. Acá es, Exactamente. siento una sensación hipocondríaca, extenuante de que se me va a retraer los genitales. Y lo peor del mundo para ello es no ser fértil. Claro. Porque la fertilidad tiene que ver con el equilibrio con la Exactamente. descarga. Otro trastorno es el trastorno de temor interpersonal que se llama en Japón, que es una ansiedad relacionada con las situaciones interpersonales y su evitación y la convicción de que su propia apariencia y sus acciones durante la interacción social son inadecuadas u ofensivas para los demás. Implica una preocupación excesiva por sonrojarse, eritrofobia o por tener un color corporal muy desagradable. Esto también tiene ciertas como semejanzas con la salud mental occidental, como por ejemplo trastorno de ansiedad generalizado o fobia social, ¿sí? Pero el tema es el olor corporal o miedo a ponerse rojo. Es un tema bien interesante que de hecho quiero comentar, pero me parece que estamos para una pausa, ¿no, Dani? Nos vamos entonces con un Pero anuncio. antes, para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefiere siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así aseguras la calidad Toyota. ¿Música? Así es. Música, nos vamos con música entonces. Gracias, Dani. Ya niños, llegamos. Que les vaya súper en el colegio. ¡Uy, menos mal! ¡Qué suerte! ¡Llegué justo al primer recreo! Para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefiere siempre repuestos legítimos y servicio técnico autorizado Toyota. Estamos de regreso entonces en ya la tercera parte, el tercer bloque de Japonistas Radio. Y llegó nuestro conductor de siempre, Pablo Delgado. Oli, Bienvenido, Pablo. Gracias por incorporarte aquí al programa. Bienvenido a tu propio programa. gracias por el Bienvenido, recibimiento, muchas gracias. Fui una víctima del metro. Exactamente, sabemos que hubo un problema con Por el metro. problemas de salud mental incluso. Exactamente. Probablemente no un menos. problema de Pero salud mental. Paulo, para Ah, que evítate malos ah, ratos. verdad. Evítate malos ratos y problemas. Gracias. Asegúrate de usar siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así tu Toyota seguirá siendo siempre un Toyota. Muchas Eso, gracias, me Dani, tengo que comprar- por ese aviso y gracias a Toyota, como siempre, por Exacto. esta hora y media de Japonistas Radio. Me tengo que comprar un auto mejor, un ¿No Toyota, es para cierto? llegar acá El a la Toyota hora. Para llegar a poder llegar sin problemas Y- a Japonistas sí, Radio. Y evitar los trastornos mentales que hacen que gente Exactamente. descienda las vías del metro. Lamentablemente. Estábamos entonces con Diego Troncoso, psicólogo de Universidad Diego Portales, hablando acerca de la psicología, sobre todo en China, y pasamos ahora a Japón. Y estaba de hecho Diego contándonos acerca de diagnósticos ya japoneses y estabas hablándonos de uno en particular cuyo nombre era... Es el Taijin Kyofushio, que es el trastorno de temor interpersonal en japonés. Exactamente. Sí. Repitámoslo, Diego, para que la gente se acuerde en la casa. Si se puede. Taijin Kyofushio, que es un trastorno que
que en los diagnósticos psiquiátricos occidentales podría ser denominado como fobia social o trastorno de ansiedad generalizado. Perfecto. ¿Sí? Que un temor a sonrojarse y un temor al olor corporal de uno mismo. ¿sí? Volviendo un poco al tema que estábamos hablando, eso yo creo que es muy característico de Japón, porque recordemos que Y Japón en es- Corea también está en Corea este mismo también. diagnóstico Perfecto. en boga. En Japón al menos a mí me hace sentido, porque el japonés suele ser muy preocupado de la apariencia, de seguir cierto tipo de normas, y adecuarse socialmente es algo que de hecho ejerce demasiada presión. Entonces me parece un síntoma muy, digamos, comprensible para ellos. Claro, que rescata el contexto en los cuales los habitantes viven. Exacto. Vamos con más diagnósticos. Otro diagnóstico que se usa en el sur de Asia se llama el síndrome DAT, que son jóvenes pacientes varones que atribuían sus variados síntomas por creer que tienen una pérdida de semen. Wow. Todo este tema que volvimos Oh. al inicio del tema del equilibrio, de tener un Claro. cuerpo el equilibrio, o sea, no dar mucho pero tampoco acumular tanto, o sea, el déficit y el exceso es un problema de equilibrio, ¿sí? Entonces se permea la idea de que los malestares de los pacientes se deben a la ansiedad, a la fatiga, a la debilidad o la pérdida en peso o la impotencia o el ánimo deprimido, que sentían que al orinar veían una secreción blanca, sea al orinar o al defecar. O sea, sentía que estaban perdiendo semen. Están pendientes de semen, desde alguno de los 7 fluidos corporales que está en la medicina hindú, la Ayurveda, que son fluidos esenciales para el equilibrio también del cuerpo. O sea, que incluso en la medicina hindú también está el tema del equilibrio como algo. Claro. Y esto es algo muy interesante porque uno puede decir, pero ¿realmente vio algo blanco saliendo de su orina? ¿O es una cosa ya media hipocondríaca que lo que uno pasa, que uno claro. cree, así como en la anorexia, así como en la anorexia occidental, Mm. en donde la mujer se ve muy gorda cuando no lo está? ¿No será que también hay algo? Entonces eso es lo interesante, que yo me pregunto como psicólogo respecto a este tipo de diagnóstico. Y llama la atención también que sea algo relacionado con lo sexual, porque Japón también tiene un tipo de problemas con eso. Sí, Yo leía, bueno, no, en realidad se leen muchas cosas, la información es muy dispersa, pero leía, por ejemplo, que los hombres, la gente en general no se casa o no Sí. quieren tener relaciones sexuales. hablamos de eso Sí, en, sí. en los dos programas y en general, claro, el tema del mundo laboral, el tema de la poca relación de pareja, el tema de los fetichismos, el tema del consumo pornográfico que hay ahí, marca todo un tema respecto a lo que es Japón. Lo hablamos para que los auditores también puedan buscar Para los que lo programas. vean en los programas pasados está el detalle. Exact- Vamos entonces exactamente. con más Otro diagnóstico era el Chenjin Shuayuro. ¿Este ya es chino? Me suena chino eso, Sí, ¿no? es chino. Suena poco Ya. japonés. Es una debilidad mental del sistema nervioso en chino mandarín que integra categorías conceptuales de medicina tradicional china para el diagnóstico de la neurastenia o de la fatiga. Que está en los manuales están los manuales psiquiátricos de China, que uno de ellos es el CCTM en su segunda versión, que es una excitación o un aumento de los recuerdos, un dolor nervioso, cefalea y insomnio. Insomnio. En su tercera edición del manual psiquiátrico, los desencadenantes principales eran factores de estrés por el trabajo, la familia, la humillación y un sentimiento agudo de fracaso. Wow. El diagnóstico, una vez más, Chechin Chua Yuruo, se relaciona con los conceptos tradicionales de la debilidad Shu y con desequilibrios, o nuevamente el palabra desequilibrio está permeado en todo, con desequilibrios en la salud relacionados con deficiencias de la esencia vital. Yo creo que si hay tanto Ki. habla del equilibrio y desequilibrio, debe estar mezclado con lo que es el taoísmo, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que ahí Sí. está permeado lo que hablábamos un par de programas atrás de cómo la religiosidad y las creencias chinas permean en la psicología que viene Claro, de Occidente. Connie me preguntó en un momento del programa el confucianismo, pero ahí yo no vi más... no. Ah, claro, y tendría que escuchar lo que se dijo anteriormente. Hasta ahí no... Pero eso me suena que es pero taoísmo. taoísmo sí. Sí. Y claro, que hay deficiencia en la energía mental por un sobreesfuerzo, estancamiento del ki debido a la preocupación excesiva. O sea, y es interesante porque incluso en el psicoanálisis, que es totalmente occidental, hay algo muy parecido, que es la libido, ¿sí? El libido es como el metabolismo de la persona, que por ejemplo,
La primera teoría de la angustia de Freud, si alguien sabe psicoanálisis me va a disculpar, pero voy a dar este ejemplo. Si yo no obtengo placer en las cosas, si me veo coartado en disfrutar ciertas cosas de la vida, todo ese deseo o líbido a descargar en un placer se avinagra el vino en angustia. O sea, toda mi energía que no se ve descargada, incluso la propia sexualidad, se avinagra y se convierte en angustia o en ansiedad. Entonces también hay algo de que si yo reprimo muchas cosas y estoy aguantando muchas emociones negativas, una pequeña cosa me puede hacer explotar. Entonces como física de fluido, ¿sí? Hay mucha de como algo que se acumula, se descarga o se descargó mucho, una angustia, mientras más angustia, peor síntoma, mientras más ansiedad, mayores por complicaciones. Entonces hay todo un tema de cantidad. Estoy pensando en el concepto de las pulsiones que toma lo harto. Pulsiones, La justamente, exactamente, las pulsiones. Pulsiones sexuales, pulsiones de vida, pulsiones narcisistas, etcétera. Ajá. Otra enfermedad que es el equivalente occidental a la crisis de pánico es el Kialkap, que se llama el ataque de Kialpak o ataque de viento, que aparece en los camboyanos que viven en Camboya o en los camboyanos que viven en Estados Unidos, que son ataques de pánico como mareos, palpitaciones, falta de aire y extremidades físicas, sentimientos de cogniciones de catástrofe y sentimientos de que los pulmones se comprimen y puede faltar aire y que puede aparecer sin previo aviso. Eso muy similar. De pánico. Claro. ¿La angustia también? Pero ¿Un poco angustia? sí, en Occidente que es interesante que la angustia es angustiamiento, angustia. La respiración de la angustia es más apretado. Pero aquí en Camboya está muy metido el tema del viento, como los elementos. Así. Sí, está pensando. Es muy interesante. Eso con el tema de algunos diagnósticos que se emplean en Oriente, no tanto en Japón, pero sí en los alrededores del sudeste asiático. Una diferencia muy general que podemos ver entre el occidente y el oriente es el tema de que en los estudios de campo respecto a cómo se autoperciben las personas en su medio social, en occidente las personas tienden a definirse en términos como por ejemplo, yo soy buen conversador, yo ayudo a los demás. En cambio, las culturas no occidentales, las definiciones son más contextualizadas en situaciones. Es cuando estoy con o cuando estoy durante en el trabajo, yo suelo ser. Entonces, el 80% de las personas encuestadas en China que daban a los mejor lo leo. En el estudio realizado en China, el 80% de las características que daban los sujetos tenían que ver con su pertenencia en alguno de los múltiples grupos. Y no entendían que se les preguntara por su manera de ser, si no se les explicitaba en qué contexto en concreto. Sí, un estudio del psicólogo Matsumoto Es de interesante Japón. porque de alguna manera, digamos, considerando el diagnóstico en sí, la persona al responder eso está negando una identidad formada, por así decirlo, y contextualiza un individuo. Claro. No hay que decir yo soy tal persona. Y eso se refleja en la forma del lenguaje. Por ejemplo, en cierta web, hasta donde yo sé, en el hebreo, no es tanto decir yo tengo, muy occidental, yo tengo esto, sino esto es para mí, o para mí es, o sea, hay otra forma de relacionarse entre el sujeto al objeto. No, y a mí me hace más sentido eso de que la persona diagnostica dice yo y el resto. Y eso, bueno, aquí hice una ayudantía esta semana pero desde las relaciones internacionales. Y el caballero hablaba del pensamiento colectivo que tiene Asia Pacífico en general. Cómo yo me relaciono con el resto y cómo yo afecto al resto, decía él. Y eso lo tiene generalmente Asia Pacífico, se ve en China, se ve en Corea, en Japón. Y aquí justamente aparece esto, porque no es solamente el yo occidental, sino que también cómo yo afecto mi comportamiento y cómo cambia en relación a los otros. Y bueno, y volviendo al tema de las religiones como el taoísmo, el budismo tiene mucho que ver con el tema de la crítica al ego. O sea, cierto. El camino a la sabiduría es justamente descentrarse del ego, algo que incluso también Freud también hizo también. El sujeto no es el yo, está el ello, hay algo más, está el inconsciente. Y es bien interesante también desde el punto de vista del lenguaje, como tú decías. De hecho, hay idiomas que no tienen
el soy, el ser, por Sí. ejemplo. Sí, Eso es muy puede distinto. sonar como un detalle, pero Sí. importa, porque Importa. va construyendo la manera en que una persona se concibe o concibe Sí. lo que vive. Esa es una de las críticas que Schopenhauer o Nietzsche hacían al concepto metafísico de los griegos, del ser, de la esencia, de la sustancia como cosa encerrada. No, es como figura sin fondo. Claro, No, aquí hay que entender que figura y fondo se permean, claro. ¿sí? Bueno, dato que me gusta dar. Bueno, Schopenhauer, que fue uno de los grandes filósofo de la época alemana que heredó mucho Freud, él leyó mucho de budismo, de hinduismo, Schopenhauer, el tema el Alan vital, de la energía. Freud rescató mucho eso de Schopenhauer con el tema de la voluntad. Freud lo nombró, voluntad de Schopenhauer era pulsión. Representación, Freud lo tomó tal cual casi. Entonces, O sea, entonces hay estos también, paralelismos. así como la otra vez que entrevistamos a Tisolo, nosotros hablamos cómo la psicología occidental influencia a la Oriente. Entonces podemos reconocer también al revés cómo Oriente influenció a estos primeros psicólogos Sí. y psicoanalistas. Sí. Es muy Por interesante supuesto. porque de no ser por ciertas lecturas de Schopenhauer, la forma en que surgió el psicoanálisis no sería la misma. Estaríamos anclados en el sistema kantiano aristotélico de categoría sin ver el arraigo de las pasiones, el arraigo del alma vital, la energía, la pulsión. Ah. ¿Sí? Y ese el Jung, el discípulo de Freud, cuando tú me hablas la psicología un poco más esotérica, ¿tendrá una Jung, herencia también de acá de...? Justamente la dificultad entre que Freud y Jung se separaron fue porque Jung heredó mucho de la antropología comparada de Oriente, Ajá. que era contrapuesta a la versión científica de Occidente freudiana. ¿Sí? El tema está que Jung tomó tan en serio esa escuela oriental que se fue a cosas más New Age, Claro. místicas, incluso de telepatía, cosas loquísimas, de astrología, de calendarios, mayas, qué sé yo, de todo lo que uno puede imaginarse está en Jung. Sí. Bueno, y haciendo una revisión histórica, también acordémonos de los 70, los hippies, que también hubo una especie de revisión de lo que era el budismo, el hinduismo, cuando llegó a Estados Sí, Unidos, el Tai Chi guerra llegó- de Vietnam, y llegó fuerte, y ahí nuevamente hay una relectura del pensamiento oriental, en la psicología. Los hippies pegó fuerte. Me acuerdo que vi unos videos de Woodstock, estos conciertos de rock, Sí. un momento hippie, y estaban haciendo tai chi. Por ejemplo, Muchos hippies sí, haciendo sí, tai chi. sí. Eh, Y el tema del equilibrio es muy interesante. Vuelvo a eso, que más allá que si pensar las cosas en formas de equilibrio o no equilibrio puede ser científico o abordable científicamente, eso no es tan interesante como entender que un marco del mundo desde el punto de vista del equilibrio, el justo medio, lleva a pensar las cosas y buscar soluciones desde ahí también. Y para dar explicaciones. Y bueno, una cosa interesante que hay en Japón es que ya es un arte ya, que es la técnica del arte japonés que se llama Kintsugi, que es un arte que en japonés se llama carpintería de oro, que es una forma de cómo hacer una reconstrucción de los objetos que se rompen. sí, lo he visto, sí. Es sí, muy sí. interesante porque si hay una vasija que perteneció a tu tatarabuelo, etcétera, tiene una historia. Sí. Y el hecho de que se agriete o se rompa es una historia en sí misma. Y para darle el lugar que merece esas grietas, se hace como una especie como, no soy experto en Una reparación. una reparación con un cemento, con color dorado. Sí, Sí. sí. Eso lo podemos ver incluso en cosas tan locas como sagas de Street Fighter, que le brilla la herida que tiene en el pecho. ¿Sí? Pero mostrar la O marca de guerra. o la herida, claro, O la de Kenshin. o la herida de Kenshin también. Herida es bien importante. O incluso el Dr. Sí. Blackjack, el Dr. Blackjack también tiene una herida, es como, no, es que este pedazo de pie me lo dio mi mejor amigo. Luffy y su... Exacto, entonces no es al azar que algo tan insignificante que podemos pensar nosotros occidentales, que la herida de Sagat, porque está la historia de que Ryu le hizo un golpe y le hizo Claro. una herida a Sagat, brille. El Street Fighter hay escenas donde brilla la herida. Igual que las vasijas que están con la cuestión dorada. No lo había pensado de esa manera. Y es importante destacar que Yo nuevamente tampoco lo sabía, pero gracias a esta lectura de este arte me di cuenta mira. que no es al azar. es importante destacar que esto contrasta mucho con la visión que tenemos de eso aquí en Occidente. Acá, por ejemplo, No, se desecha. y claro, incluso en términos como de espirituales, esotéricos, si hay algo roto, no, bótalo, porque eso son malas Claro. energías, son malas vibras.
totalmente opuesto a lo que pasa en Oriente. En No, pero en aquí, lo que está claro. roto se valora, digamos, es una experiencia más, o un valor, o Eso. más tiempo que tiene el objeto o la persona con Claro, una vida. y hay que entender también del tema de acumular objetos, porque hay todo un tema que en Occidente está esa idea de que si yo uso mucho este celular o duermo mucho con este muñeco o tengo este muñeco en mi pieza, adquiere energías emocionales de mí. Sí. ¿Sí? Porque Toy Story no tiene nada que ver, es la tesis contraria. El muñeco Toy Story tiene su propia forma de ser independiente de quien lo educó, los crió. Sí. Toy Story es Occidente. Mm. Pero acá lo vemos en cualquier serie japonesa que el muñeco tiene pensamientos de la persona al morir, Sí. incluso. Entonces eso creo que es del confucianismo, no, del ¿De cuál? ¿Del Del Shinto? del Que los sintoísmo. objetos empiezan Claro. pueden adquirir cualidades humanas, pueden ser elementos del naturales. sintoísmo. Entonces desde una lectura occidental diremos, ellos tienen mal Diógenes. Claro. Diógenes, un griego, occidente. Mal Diógenes, acumulan tonteras. Y podemos pensar, sí, a lo mejor sí, pero ellos creen que no tan solo fue algo que lo acompañó, sino que eso también puede tener hasta algún espíritu adentro. Sí, Y es sí, curioso, sí, pero sí. hasta donde yo sé no hay un síndrome de Diógenes en Japón, pero aquí sí. Sí. Aquí sí. Entonces Y podríamos- claro, el podríamos sentido es hablar- otro, el sentido es otro, Sí. entonces, O sea, Eso. Yo hasta donde averiguado no he visto eso. claro. O sea, quizás podemos encontrar un mal Diógenes Justamente eso. japonés o chino, pero de los que yo he encontrado no hay algo que se iguale a... En Japón hay un museo, hay una señora que tiene un museo de las piedras. ¿Han visto eso? Ah, Que la, no, la no. señora busca piedras que tengan forma humana o parezcan animales. Ah, Y tiene estanterías con piedras de diferentes formas, por ejemplo. O las piedras estas que son, estas piedras Shinto que están en, no me acuerdo el nombre de la playa, se llaman las piedras Kasai y están unidas por una cuerda. Sí, Que Sí. se le atribuye que es una deidad, un Shinto, exacto. por ejemplo. Muy interesante. Los cerros, el monte Fuji, también una deidad, el monte Fuji. Exactamente. Bueno, Diego, van quedando 5 minutos. Bueno, quiero hablar Haz tu algo, cierre, Diego. algo más rosa sobre Japón. Está así como, me perdonen, yo no tengo nada en contra de las revistas de mujeres o revistas incluso también de hombres, revistas como más de adolescentes, pero siempre estas revistas tienen como encuestas. Conoce a tu pareja ideal o conoce quién eres. Y hacen test así como medios superficiales y Japón tiene lo suyo. Me No se imagino. queda atrás. Y He Japón, visto revistas yo de Japón, ese tipo. Japón, de hecho, lo uno he de los, visto. es uno de los precursores y de los que más tienen esto, Sí. se llama la cocología. Cocología. Como cocoro, corazón. Cocología. Cocología. Ya. Yo estaba pensando en Coco como en la película Coco. Sí, fueron publicados sobre todo en 1998 en Japón y se volvieron bestsellers. Y Guau. constan de escritos creados por Tadahiko Nagao, profesor de la Universidad de Richo y Waseda, e Isamu Saito, que es uno de los autores con más bestsellers. Y ahí está que incorpora teorías de Jung. Ahí agarran a Jung. Entonces está este tema, está el test del cubo, que es si estás en una isla desierta, ¿cómo sería el desierto? Si ves una escalera en el desierto, ¿qué tipo de escalera sería? Entonces Jung cree mucho en los simbolismos, los arquetipos. Entonces, una escalera representa a tus amigos, el desierto representa tu forma de tu ego, siendo un desierto muy ancho, muy angosto, es cosas así que juega mucho el diccionario. Entonces, una de las razones por las cuales Freud y Jung nunca se llevaron bien fue que Freud llevó a la psicología a un diccionario. O sea, doy siempre este ejemplo cuando yo hacía ayudantía en la universidad. Si sueñas con una alcachofa, eres una cosa tal o tienes un problema con. Para Freud es no. Hay una piedra roseta por inventar, cada inconsciente porta su propio código y mensaje. Algo muy distinto a lo que plantearía Jung, de que hay elementos simbólicos universales. Por ejemplo, que si en Japón hay todo un tema con el cielo y la tierra, eso podría ser equiparado a cualquier otra persona. Entonces es una desventaja de la cocología. Entonces hay muchos test y que guardan mucha relación con lo que muchos saben, el tema de la sangre, el tipo sanguíneo. Sí, la compatibilidad sanguínea es tu pareja, si tiene el tipo de sangre. Es como una suerte de horóscopo, Claro. un poquito parecido. Claro. Bien, pues Diego, estamos terminando, quedan 2 minutos para despedirnos, pero antes de despedirnos, Dani nos va a dar la despedida de nuestro querido auspiciador Toyota. Nuestro querido Toyota. Para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefiere siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así aseguras la calidad Toyota. Muchas gracias por el aviso. Como siempre, muchas gracias a Toyota por permitir esta hora y Así media de es. Japonistas Radio. No, ¿una cosa más o te ha... No, estamos justo en la hora, Estamos Diego, justo en la hora. lamentablemente. Pero si ya. te quedó harto material, por supuesto que te puedo invitar para una cuarta sesión de No sé Japonista si- Radio. No sé si me quede para 1 hora y media más, pero...
Bien, bueno, los dejamos invitados al próximo viernes, que Japonistas Radio cumple 30 programas, 30 programas al se vienen aire. los 30 programas. Y al igual como celebramos los 20, en el programa 30 vamos a tener música en vivo con Francisco Wow. y miembro del grupo Kokoro no Mei, que nos va a tocar música en vivo. Yo Y- eso no lo vi, así que ahora lo voy a disfrutar en vivo. mucho en vivo, así Hermoso, que- maravilloso. Y ¿Le, a le- partir ¿les de puedo las dejar mi dos- mail? Sí, por supuesto, Sí, adelante. dilo. Si me quieren saber más, profundizar más o quieren atención clínica, soy psicólogo también, diegotroncoso@gmail.com Ajá. o me pueden seguir en mis redes sociales de Twitter, de Sauterio, Ya. con ese, Sauterio, Twitter o me pueden escribir mi mail Diego Troncoso. Ah, si quieren perfecto. saber más o... Y entonces continuamos ahora con el magazine cultural de Radio Hoy. En Exactamente. 30 minutos más, entre viñetas, comienza. A las 7 comienza. Y estén atentos la próxima semana porque puede que se anunciemos un sorteíto. Y a nuestras redes por ahí sociales también. pensado. Porque por ahí puede En salir las una redes imagen. sociales, síganos en las redes sociales, Japonistas Radio. Y acompáñanos la próxima semana en el episodio número 30 de Japonistas Radio. Así es. Nos vemos. Nos Hasta el vemos, próximo hasta la viernes. próxima. Chao, chao. Cerramos la conversación y análisis de las diversas manifestaciones de Japón en Chile. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes con un nuevo tema que permita entender y estrechar cada vez más nuestras relaciones. Japonistas Chile baja su cortina por el día de hoy.